Soy el doctor Nicolás Ebreinoff y hoy vengo a hablarles de un tema que realmente es bastante, para mí por lo menos bastante nuevo, que es el hecho de que hace un tiempito atrás nosotros teníamos la clasificación. Por ejemplo, yo había dado una charla hace unos años atrás sobre la clasificación de la demencia y básicamente clasificábamos, por ejemplo, en base las demencias degenerativas en la distribución anatómica, en qué lugar estaban las lesiones. Hablábamos de demencias corticales, subcorticales, demencias córtico-subcorticales y diferentes enfermedades dependiendo de la localización de las lesiones principalmente. También hablamos de los agregados proteicos anormales. Prácticamente todas las demencias son agregados proteicos anormales, son proteinopatías, digamos, ¿verdad? Y poquito tiempo atrás nosotros teníamos básicamente las taupatías, que eran parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, algunas demencias frontotemporales en las que se acumulaba una proteína normal que era la proteína tau y fosfotau. Las sinucleinopatías, básicamente la proteína normal es la alfa-sinucleína, como la enfermedad de Parkinson, demencia de cuerpos de Lewy, atrofia multisistémica, para que vayan identificando un poquito las siglas, ¿verdad? Y las amiloidopatías, que es la enfermedad de Alzheimer, que se junta péptido beta amiloide. Y bueno, y hasta ahí nosotros conocíamos, y hace poco tiempo, ya tiempo atrás se sabía de la existencia de una proteína anormal, que es la proteína TDP43, o proteína de respuesta transactiva conjugada al ADN, que tiene 43 kilodaltos de peso. De ahí viene la sigla de su nombre, proteína TDP43. ¿De dónde surge esta proteína? Fue descrita inicialmente en el año 95 como un supresor de la expresión del gen HIV, del SIDA, digamos, ¿verdad? Para entender un poquito qué es esta proteína, esta es básicamente la proteína que tiene dos sitios que se llaman RM1, RM2, que son sitios de reconocimiento del ARN. Básicamente esta proteína se junta al ARN, o sea, es una proteína nuclear, y tiene dos sitios, tiene una terminal C-carboxilo, que es interesante después porque ahí se fija la fosforilación que altera la proteína después. Pero tiene dos sitios que son interesantes, que son NLS y NES, que son dos sitios de localización. Yo entiendo más pensando que es como un GPS. Esta proteína básicamente le permite orientarse a las estructuras intracelulares y también al ARN le transporta, le orienta, le guía y también guía señales a través del axón de la neurona. O sea que puede salir de la célula, puede salir del núcleo e ir hacia la célula. Entonces es una proteína nuclear crítica para la sobrevida de las células nerviosas, considerando que se ocupa de acompañar al ARN. La ATP pertenece a una familia de ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas. Preferentemente se localiza en el núcleo de las células tanto nerviosas, o sea las neuronas, y las células de sostén, que son las células gliales. Pero existen formas patológicas, especialmente las formas fosforiladas de esta proteína, que empiezan a causar inclusiones o cúmulos a nivel del citoplasma, o sea, fuera del núcleo, y a nivel nuclear también. O sea, esta proteína en algún momento, no sabemos por qué, sabemos por qué, hay varios genes ya relacionados a la alteración de esta proteína, pero en un momento se empieza a acumular en el citoplasma, y este es el mecanismo por el cual empieza a dañar a las neuronas. Entonces pueden causar acúmulos proteicos a nivel de las neuronas y de las células de la glía, causando ciertas enfermedades degenerativas. Bueno, pero ¿cuáles son las funciones detalladas de esta proteína TDP43? Durante el desarrollo embrionario, como les expliqué recién, funciona para guiar
es como un GPS, orienta el crecimiento de las dendritas y los axones hacia sus flancos. Sabemos que al comienzo son todas células en el tubo neural que no son muy específicas, no forman parte de nada, son todas iguales, y después se empiezan a especializar y se empiezan a alargar las neuronas y empiezan a formar las estructuras. O sea, en esta formación de las diferentes estructuras del sistema nervioso central, la formación de las dendritas y los axones y hacia dónde van a dirigirse, influye directamente el TDP43, lo cual hace imposible la vida si esta proteína no funciona. Uy, este medio que se tranca. ¿Me podría pasar? No. Ahí está. Adecuación de respuestas de las células nerviosas a su entorno, homeostáticas, inmunológicas y de reparación de tejidos, influyendo en la señalización nuevamente de las mismas y transportando el ARN hasta la sinapsis para la síntesis, por ejemplo, de proteínas de reparación, ¿verdad? En las motoneuronas, básicamente sabemos que son dos las motoneuronas, la primera que está en la corteza y la segunda que está en el tronco, en la médula. Especialmente las de la médula regulan la morfología y el desarrollo de las espinas dendríticas. O sea, tiene una función indispensable también en las motoneuronas. Pásame porque no anda tu... Bueno, otras funciones más es reprimir la transcripción de algunos genes. Lógicamente, si es como un GPS, cuando estos genes se transcriben, pasan a ARN, estas proteínas TDP podrían funcionar reprimiendo la expresión de estos genes. Regula la síntesis y el metabolismo de miles de ARN. No me pase todavía. Transporte y estabilización de algunos ARN e influye en el metabolismo de ARN durante la respuesta del estrés térmico, mecánico y tóxico. O sea, básicamente son proteínas que le guían al ARN dentro del núcleo, y en algunos casos salen al citoplasma para que sea efectora la señal del ARN. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando empiezan a acumularse estas proteínas de forma anormal, básicamente fosforilada? Existen enfermedades del sistema nervioso claramente identificadas ya relacionadas a la proteína TDP43. La principal es la esclerosis lateral amiotrófica esporádica. Hay una forma esporádica y excepcionalmente son formas familiares. La esporádica, hasta el 97% de los casos, tiene inclusiones TDP43, que son básicamente la causa de la degeneración neuronal. Esto es la motoneurona de la médula espinal y del bulbo. La atrofia, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿conocen la enfermedad, verdad? La esclerosis lateral amiotrófica es mortal y va atrofiando los músculos y produciendo debilidad. Y también hay un porcentaje no despreciable de demencias frontotemporales que se relacionaron directamente con la acumulación de TDP43. Estábamos hablando hace rato que la demencia frontotemporal eran taupatías, pero también evidentemente se relacionan últimamente con la existencia de TDP43. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias posibles de la alteración del TDP43? Considerando las funciones que habíamos mencionado recién, nosotros podemos tener, hay dos tipos de hipótesis. Cuando se altera esta proteína y se forma una proteína patológica fosforilada, puede funcionar menos este TDP o puede funcionar de más este TDP. Predomina la teoría que deja de funcionar el TDP, o sea que dejan de cumplir su función. Trastorno de la expresión genética y la regulación de la actividad y el metabolismo de los ARN, porque son los que le llevan, le acompañan al ARN. Alteración de la regulación de los sistemas autofagosomas, lisosomas y proteosomas, o sea, no se degradan algunas o no se comen estas sustancias excesivas que hay en la neurona que se tienen que degradar. Disminución del reciclado de receptores de la superficie celular, pudiendo alterarse las señales tróficas. Sabemos que el ARN fabrica receptores celulares, fabrica proteínas de membrana. Al alterarse el TDP puede alterar estos receptores de superficie. Eventualmente daño en la función mitocondrial, que aparentemente ese es el mecanismo en la esclerosis lateral amiotrófica. Afectación de la sobrevida de las neuronas motoras, o sea, se van muriendo progresivamente. Son enfermedades degenerativas. Podemos seguir.
anomalías genéticas definidas. Se identificaron por lo menos 5 genes directamente relacionados con la alteración de esta proteína TDP43. Estas anomalías se encontraron en fenotipos, o sea, manifestaciones clínicas de algunas enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica, demencia global frontotemporal. Hay una enfermedad combinada, se describe muchos casos de esclerosis lateral amiotrófica con demencia frontotemporal. En este caso hay proteína TDP43 presente por alteración genética. Y fenotipos de la enfermedad de Alzheimer. Fenotipo es manifestación clínica de la enfermedad de Alzheimer. Esto es lo que ahora nos llama la atención, que es una nueva propuesta de clasificación de la demencia, la LATE, y síndromes parkinsonianos atípicos. Varios de estos síndromes parkinsonianos degenerativos atípicos se relacionaron con TDP43 alterado. Y acá tenemos un cuadro donde nos muestra algunas de estas. Allá arriba podemos ver la esclerosis lateral amiotrófica clásica que predomina, patología predominante claramente es el TDP43. Y los genes asociados, que fueron muchísimos genes ya relacionados a la alteración del TDP43 como causa de la esclerosis lateral amiotrófica esporádica, que es el 97% de los casos. Aquí más hacia abajo vemos FTLD, sería básicamente demencia frontotemporal. Vemos que algunos están relacionados con la alteración de la proteína tau, algunos están relacionados con la proteína TDP43, y en este caso de la proteína TDP43 se ven que hay por lo menos 4 alteraciones genéticas ya identificadas. Acá más por debajo vemos que hay algunos, y después varias enfermedades neurológicas, por ejemplo, dice enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington. Son enfermedades que dicen predominantemente alfa-sinucleína, pero dice co-ocurrencia, o sea, también se encuentra en la anatomía patológica que además de alfa-sinucleína tiene TDP43, sí dice, ¿verdad? O sea, muchísimas de estas enfermedades que están descritas como proteinopatías amiloideas, alfa-sinucleína, tau, en muchísimos casos suele haber una coparticipación del TDP43 en las enfermedades y en las cuales se encuentran algunos genes directamente relacionados a estas enfermedades. ¿Podemos pasar? Bueno, pero básicamente lo que hace poco nos llamó la atención y que se habla de la nueva demencia. En realidad no es una nueva demencia, una demencia que siempre existió, pero no se sabía que era causada por una agregación proteica que no se conocía. Más o menos en el 2000, vimos que hace mucho ya se describía la alteración de esta proteína en algunas enfermedades, pero en el 2017 inicialmente y en el 2019 se publica esta propuesta nueva, el que habla de un nuevo tipo de demencia, LATE. Se refiere a la encefalopatía TDP43 predominantemente límbica relacionada con la edad. La controversia es que muchos científicos dicen no, se agregó nomás a la enfermedad de Alzheimer, es una patología más, el espectro de deterioro otras enfermedades degenerativas, y que se encuentra en la proteína TDP43 no necesariamente es una nueva demencia. Pero vamos a seguir un poquito con la siguiente diapositiva. ¿Cómo se le denominó mucho tiempo a esta patología que no sabía qué era? No se identificaba todavía esta proteína, pero se le llamaba, por ejemplo, esclerosis del hipocampo del envejecimiento, demencia en la esclerosis del hipocampo. Anatomopatológicamente no se conocía la proteína, pero se veía, por ejemplo, la atrofia, la esclerosis, la atrofia predominante del hipocampo. También se le llamaba TDP43 patologías del anciano, y muchísimos casos fueron designados como demencia frontotemporal de la edad avanzada. La siguiente, y para referirnos a esto, siguiente, por ejemplo, acá hablamos en una serie que se publicó en el 2012, se hicieron anatomías patológicas. Eso es importante, la importancia de hacer anatomía patológica después de fallecido el paciente para confirmar el diagnóstico. Esta clase de intervención científica es la que nos permite decir, evidentemente teníamos un diagnóstico de demencia frontotemporal, pero en este caso, por ejemplo, demencia frontotemporal, de una serie de 11 cerebros analizados con demencia frontotemporal en individuos de edad avanzada, que era lo que se consideraba, 8 de estos 11 tenían patología TDP43, pura en 4 casos, en 7 casos, o sea, de 7 de estos pacientes solamente tenían TDP43.
Uno de estos 8 tenía también un poco de tau, que nosotros decíamos la frontotemporal era una proteína tau. Ahora nos damos cuenta que de 11 que murieron, 8 eran TDP43. Esta proteína TDP43 afectaba el giro parahipocampal, la región temporal y el hipocampo. Para ir a la siguiente, estamos hablando de estos 8 pacientes. De estos 8 pacientes que tenían entre 65 y 86 años, predominaban hombres, 5 en relación a 3 mujeres. 6 de estos 8 tenían esclerosis del hipocampo. Y en esta esclerosis del hipocampo, nosotros cuando vemos esclerosis del hipocampo pensamos en Alzheimer, ¿verdad? Bueno, de 6 no tenían prácticamente inclusiones de amiloide, o sea, no era nada que ver con Alzheimer. Y 4 tenían pequeñas cantidades de Alzheimer y el otro no había de amiloides. O sea, siempre hay ciertas combinaciones de diferentes inclusiones, o sea, no hay una patología pura a veces, ¿verdad? Pero algunos tenían un poquitito de inclusiones de beta-amiloide. Pero, ¿cuál es el detalle? Que en estos pacientes que habían fallecido con diagnóstico probable de demencia frontotemporal, se observó la historia clínica. Tenían problemas de memoria en 7 de estos 11 pacientes. Como característica de inicio, en 5 tenían al inicio problemas de memoria, pérdida de la memoria anterógrada, se documentó en 4 de estos 11 pacientes. Y de los 11, 4 tenían un diagnóstico diferencial pre-mortem de enfermedad de Alzheimer. O sea, murieron con diagnóstico de enfermedad frontotemporal, pero podría ser también Alzheimer, decían en 4 de los casos. Bueno, pero el tema es late, la nueva enfermedad, y Alzheimer. ¿Cuáles son las relaciones que se publicaron, verdad? En el 2019, en esta publicación que promueve la nueva clasificación, informa que más del 20% de los cerebros estudiados de personas de más de 80 años que fallecieron con diagnóstico de Alzheimer, en realidad tenían late. Y hasta el 70% de los pacientes de 90 años. O sea, fallecieron con diagnóstico de Alzheimer y el 70% de los 90 años no tenía Alzheimer, tenían late. El depósito cerebral TDP contribuye a la aparición de un deterioro cognitivo, evidentemente. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Produce demencia similar a la enfermedad de Alzheimer. Clínicamente repite con frecuencia lo que dijeron. Eso es el Alzheimer, olvidarse de las cosas, tener dificultad para encontrar palabras correctas, o sea, una afasia. También pueden tener dificultad para comprender las palabras, suelen tener un ritmo más lento. O sea, básicamente es igualita a una enfermedad de Alzheimer, pero evoluciona aparentemente más lenta que la evolución de la enfermedad de Alzheimer. O sea, no, clínicamente es muy difícil o casi imposible diferenciar. ¿Podemos pasar a la siguiente? Con el tiempo, estos pacientes que tienen late pueden empezar a deambular o perderse. El wandering, que es típico del Alzheimer, también toman malas decisiones, funciones ejecutivas, pierden sus cosas, tienen dificultad para conducir, dificultad para mantener la higiene personal, dificultad para llevar a cabo actividades cotidianas como vestirse, cocinar, pagar facturas. O sea, acá está describiendo una dependencia progresiva, o sea, no hay nada clínicamente que me pueda diferenciar de la enfermedad de Alzheimer. La siguiente. Al menos 5 genes están relacionados con el riesgo de encefalopatía TDP43 relacionada a la edad, que es el late. Estos mismos genes pueden encontrarse también en otras enfermedades que producen demencia u otro tipo de enfermedades degenerativas. Como estábamos mencionando, pueden producir a veces demencias frontotemporales o símil demencia frontotemporal y pueden producir también esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Por ahora únicamente en la autopsia de personas después del fallecimiento. Entonces, actualmente este tema de ley tiene ciertas controversias por ahora, porque muchos dicen que algunos no aceptan, es típico, los cambios son difíciles, pero en práctica nosotros tenemos que enfrentar a la demencia con todas las herramientas que podamos tener, con un trabajo multidisciplinario, atenderle también al familiar, al enfermo y al familiar, y seguir tratando de investigar dentro de nuestras posibilidades la etiología, porque algunas de estas demencias, y lo que cambió recientemente, por lo menos en el mundo ideal, es la existencia de los nuevos medicamentos para la enfermedad de Alzheimer inicial, los monoclonales. Pues ahí sí decimos, no, vamos a darle más todo, tal remedio y tal remedio, total,
pero si fuera enfermedad de Alzheimer, existían monoclonales que podrían atacar el beta amiloide y detener de cierta manera la enfermedad. Sigamos. Entonces, con relación al TDP-43, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, la ciencia, ¿verdad? Debe seguir trabajando en la existencia de biomarcadores, sean sangre o líquidos suprarraquídeos, que no existen. Eventualmente tratar de desarrollar algún marcador radioactivo que nos permita, por medio de un PET scan o algún otro tipo de imagen, como en el caso del Alzheimer, nosotros tenemos el Pittsburgh, que podemos identificar las lesiones. En este caso tampoco tenemos nada en que podamos ver las lesiones por medio de la tecnología, y trabajar en el esquema de tratamiento, que evidentemente no podemos hacer ni el diagnóstico, tampoco existe ningún tratamiento efectivo, ni para las proteínas, ni para el late, que es la enfermedad por TDP-43 predominante en el anciano, ni para las otras enfermedades que producen deterioros neurológicos como la esclerosis lateral amiotrófica. No existe un tratamiento curativo ni que detenga la enfermedad. Bueno, esa es toda la presentación sobre el TDP-43. Quedo para las preguntas al final de la charla. Muchas gracias.